Buenas tardes compañeros, mi nombre es John Alejandro Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Para el curso de telemetría del grupo 2030-55-27 en representación de los compañeros Daniel María Betancourt, Hernán Darío Franco, Julián Nieto, vamos a presentar la unidad número 2. Entonces, bajo los requerimientos de la unidad número 2 dice que debemos presentar un diagrama de bloques del sistema, los requerimientos que necesita el sistema, el modelamiento y el análisis y la definición de las variables que vamos a usar. Pues para este caso vamos a usar el trabajo que ya hemos desarrollado, contenidos, diseño y modelamiento del sistema. Esto lo trabajamos en la fase 1, donde seleccionamos la propuesta del compañero Daniel, donde era monitorear un centro vacacional en el departamento del Quindío. Listado de conceptos conocidos, listado de conceptos desconocidos. Bueno, entonces, digamos, vamos a hablar principalmente de los componentes que necesita el sistema. Vamos a iniciar por el tema del diagrama de bloques. Trabajando acá sobre el diagrama de bloques, lo que tenemos es un área del centro vacacional, que es esta parte, y tenemos una web LAN que necesitamos crear, una red LAN Wi-Fi por medio de radios de comunicación para enviar los datos hasta el centro vacacional. Se habla de que aproximadamente son 9 kilómetros en el área geográfica de extensión, y en el centro vacacional vamos a tener lo que es la parte de monitoreo. Vamos a comenzar hablando de esta parte. Entonces, en el centro vacacional vamos a tener un servidor, un equipo PC donde vamos a almacenar todos los datos en una base de datos, donde vamos a hacer también por medio de un software que se creará el monitoreo y control de todas las variables, y es de donde se ejecutarán las órdenes al sistema que está en campo. Listo. Acá también se van a tener unas alarmas audibles y visibles, ¿sí? Tenemos también acá un sistema de reportes y un sistema de trazabilidad, que lo que nos permitirá será verificar y ajustar el proceso a nuestras necesidades. Recordemos que el que mide ahorra. Por esta parte vamos a mirar todo lo que son todas las áreas que se van a monitorear. Toboganes del lago, piscinas de ocupación media, piscinas de baja ocupación, las piscinas semiolímpicas, el hostal, las tiendas, los colegios. Entonces en cada una de ellas tenemos acá los símbolos de lo que se va a monitorear. Entonces tenemos acá que por medio de, vamos a monitorear en parámetros eléctricos y fluidos, ¿cierto? Principalmente dentro de los parámetros eléctricos, voltaje, corriente, frecuencia, ángulos de fase. Esto lo permitirá el dispositivo de medición, qué tan complejo que instalemos. En este caso, pues el ION 7350, que es un medidor de energía, que es uno de los que se está proponiendo. Es un equipo, pues, medianamente robusto y que permite monitorear cada una de esas variables. En el tema de flujos, tenemos también el monitoreo de fluido hidráulico, para este caso agua, donde podremos ver presiones, podemos ver flujos, podemos analizar los consumos por hora, los consumos instantáneos. Bueno. Y acá tenemos un centro de adquisición, que lo que nos va a permitir es, mediante un dispositivo lógico, llevar todas esas señales análogas y digitales de los estados de todos los dispositivos, para poderlos llevar a un software y así transmitirlos a la estación principal. Bueno, desde este punto de vista, entonces tenemos esta parte, ya más adelante veremos las variables. Principal propósito del sistema de telemetría es recolectar, transmitir, concentrar y almacenar y proveer acceso a la información relativa al conjunto de variables relevantes asociadas a cada una de las diferentes etapas del proceso. Entonces, lo que nos va a permitir es, desde una ubicación remota, poder monitorear y visualizar el estado de todos esos medidores y todas esas condiciones lógicas que vamos a instalar allá, con el fin de poder cumplir con unos requerimientos del sistema, que en este caso lo que se quiere es poder tomar unas órdenes de forma remota, donde vamos a deshabilitar, por ejemplo, la iluminación de las canchas, vamos a cortar el paso de agua hacia las piscinas, bueno, lo que se requiere hacer con el sistema. Entonces,
digamos que a modo puntual tenemos adquisición de señales. Inicialmente lo que vamos a permitir con estos dos dispositivos es recolectar todas las señales, concentrarlas. Acá dice, por ejemplo, que en la actuación, en las obras que sea requerido, se dispondrá de elementos telecomandados capaces de controlar dispositivos locales. Hablemos de uno puntual. Por ejemplo, las válvulas de corte que se pretenden instalar. Entonces, hablamos, por ejemplo, para verlo, miremoslo en este diagrama, por ejemplo, que habíamos trabajado inicialmente. En este diagrama que se había trabajado también inicialmente, por ejemplo, acá en la subestación se hablaba de que teníamos unas válvulas de corte. La idea es que esas válvulas de corte se puedan comandar remotamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos, en caso de que yo necesite cortar fluido hidráulico hacia uno de los sectores, pues remotamente yo simplemente cambio el switch digital y él ahí al otro lado lo que me va a hacer es cerrar o abrir la válvula. Estas válvulas también van a tener unos finales de carrera o unos indicadores de posición. Lo que nos va a permitir es mirar desde acá el software cómo está la válvula, porque yo no solo necesito enviar la orden, sino también mirar si hubo cambio o no, porque por decir la válvula se traba, eléctricamente no está alimentada, yo le doy la orden al sistema y él hace el cambio, pero si allá no responde, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, la idea es que tengamos una realimentación. Entonces, yo voy a tener unos estados lógicos acá, se pueden hacer con dos estados lógicos, dos señales, donde nos diga cuándo está abierta y cuándo está cerrada. Entonces, así que cuando yo haga el cambio, allá se va a ver reflejado físicamente y me va a devolver ese dato lógico, donde yo voy a ver si la válvula realmente está abierta o cerrada. Bueno, continuando con esta parte. Tenemos acá otra de las partes, comunicación a corta distancia, transporte de información y señales de telemetría en recintos cercanos. Como vemos nosotros allá localmente, lo que vamos a tener unas señales cableadas, ¿sí? Hasta los dispositivos lógicos, sea el PLC, sea el mismo ION que también tiene la posibilidad de recibir y captar información. Y comunicación a larga distancia, la transmisión de la información por la web LAN a través de los radios. Dice que eso lo podemos hacer en áreas menores a 32 kilómetros. Comunicación interlocativa, principalmente se basa en el uso de redes corporativas de la empresa. Eso ya es a nivel interno, cómo trabajan ellos allá con sus radios de comunicación y toda esa parte. Monitoreo y análisis de la información consiste en la unidad de monitoreo con uno o más puntos de trabajo que permite visualizar en tiempo real las variables de los recintos remotos a través del software SCADA. Recordemos que el SCADA es esa plataforma de monitoreo remota donde yo concentro, donde a través de un sistema, de un PC, yo concentro y jalo toda la información y la visualizo a través de un software determinado, que, dependiendo del programa que nosotros deseemos utilizar. Almacenamiento y presentación. Recordemos que es muy importante para tener unos registros históricos. Toda esa información de esas variables, de esos estados lógicos, nosotros vamos a tener unos tiempos de muestreo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que cada minuto vamos a registrar la variable o cada que haya un cambio. Entonces lo que yo puedo hacer es, a modo de poder trazar unas tendencias, ¿sí? Porque es muy importante para el análisis en el tiempo. Entonces yo lo que determino es una frecuencia de muestreo con la cual voy a guardar en mi base de datos. Entonces nosotros le vamos a decir al sistema que cada 15 minutos, por ejemplo, tome una lectura instantánea de los valores, ¿sí? En el caso de las variables de flujo, ¿sí? Como esos ya son consumos, es muy importante tener presente de monitorearlas con una frecuencia más alta para poder nosotros determinar unos datos, digamos, tener una tendencia más exacta, ¿sí? Entonces toda esa información se concentrará en una base de datos SQL, bueno, la que queramos trabajar, que luego nuestro software nos permita acceder a ella para poder trazar unas variables históricas. Entonces es muy importante este punto de guardar la información. Un punto muy importante ahí en los sistemas de monitoreo y trazabilidad, recordemos trabajar con memorias FIFO para no tener tanto problema. Recordemos que es muy importante nosotros determinar cuánto es el tiempo de almacenamiento. Cuando nosotros llenamos esa memoria, la idea es que el sistema no entre en error porque no tiene punto de almacenamiento. En una memoria FIFO, dato que entra va a ser el último que sale. Entonces, así se van corriendo los datos. Entonces, si nosotros tenemos un registro de los últimos 6 meses, siempre van a estar esos 6 meses, los últimos 6 meses. Entonces, nosotros podemos registrarlo. O si tenemos la capacidad de poner un disco más grande, más capacidad, pues mucho mejor, un año, 2 años.
¿sí? Pero entonces es muy importante registrar ese tema. Una recomendación muy buena ahí en el tema de los datos históricos es la memoria FIFA. Bueno, acá está la explicación del sistema SCADA. Este es el mapa del parque recreacional sobre el cual se va a trabajar con todas sus áreas. Acá está la explicación de cada punto, dónde están. Importante en el modelamiento, cómo se va a manejar el punto. Puntos de adquisición de datos. Los puntos va a ser en la parte administrativa. El punto de medición, entonces acá están los sitios, como hablamos acá, dependiendo de las áreas. Entonces, parque la parte de artesanías, iluminación, el acuaparque, los lagos, ya referenciando cada punto exacto del parque. Las variables que pensamos en medir, voltaje, corriente y con qué sensor se piensa medir, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a un caso puntual, corriente. Vamos a trabajar con, digamos que estamos proponiendo la IO 7350. Ese señor nos va a permitir monitorear corriente, voltaje, frecuencia, muchas variables. Digamos que las que más nos interesan son voltaje y corriente para poder hacer un cálculo de la potencia activa, que eso es lo que nos va a permitir monitorear el consumo eléctrico de esa zona, ¿sí? Así, calcularemos la potencia activa, que es el registro instantáneo, y así también podremos medir en una hora cuál es el consumo, ¿cierto? A través de esos promedios que vamos a hacer para poder determinar la energía consumida en un determinado tiempo. Ahora, para el tema de el flujo hidráulico, en el caso de agua, nosotros recomendamos una turbina magnética, un medidor de flujo de turbina magnética con transmisión magnética. Recordemos que esos medidores con transmisión magnética son un poco más eficientes, ya que tienen menos puntos de mantenimiento. Lo que nos va a permitir es aislar el sistema hidráulico del sistema eléctrico. Entonces nos va a permitir tener unas mediciones un poco más exactas. Hay diferentes métodos de medición a través de lo que son puntos hidráulicos. Podemos medir con coriólisis, podemos medir a través de ultrasonido, hay X cantidad. Digamos que para este caso, digamos que relacionando costo-beneficio, el más adecuado sería el de turbina magnética. Bueno, asimismo tenemos acá el resto de los sistemas. Por ejemplo, para presión, muy importante verificar la presión de las líneas hidráulicas, transmisores de presión, ¿sí? En lo posible que sean transmisores de presión tipo piezoeléctricos, para que sean sensores de un tiempo de vida útil razonable, o sea, van a dar muchos años de vida útil, que las señales sean muy estables y que las señales generalmente en ellos vienen de 4 a 20, que son señales en corriente que son utilizadas generalmente en la industria para evitar ruidos. Entonces son transmisores robustos que nos pueden permitir una fiabilidad alta en la lectura de las variables. Bueno, acá una parte importante en el diseño del sistema es cómo se van a tomar las decisiones. Entonces acá tiene un cuadro donde se relaciona, por ejemplo, baja ocupación. ¿Qué se va a abrir en la baja ocupación? ¿Qué se va a tener disponible? Entonces se habla de que en una baja ocupación, X cantidad de usuarios se van a tener disponibles estas áreas del parque. Una mediana ocupación, una ocupación plena, por demanda también se podrían abrir todas las áreas, ¿sí? Dependiendo la demanda. Entonces, si por ejemplo hay una baja ocupación de personas, pero digamos que viene un colegio y necesitan usar las canchas de tal punto porque van a hacer una actividad, pues ya se tiene una baja ocupación, pero se tiene una excepción de poder habilitar esa zona vía remoto, ¿sí? Y la ocupación es permanente, entonces son lo que normalmente, digamos, por defecto siempre se van a tener para la ocupación del parque. Entonces, desde ese punto de vista, también es muy importante. Las variables a que vamos a medir. ¿Qué variables vamos a medir? Entonces, por ejemplo, variables medibles. Hablamos en las subestaciones y en la subestación hidráulica. Entonces, flujo de agua en la subestación principal, ¿cierto? ¿Cuánto es el consumo de todo el parque? Flujo de agua en la subestación hidráulica del circuito 1. Entonces, aquí ya van independientes. Vamos a saber cuánto me consumo acá general y cuánto me estoy consumiendo por área. ¿Sí? Eso me va a permitir tomar decisiones. Lo mismo en la parte eléctrica, subestación principal y cada uno de los circuitos, ¿sí? Circuitos generales de la subestación. Entonces, ¿qué vamos a medir en cada punto adicional?
Como voy a medir es una potencia y una energía, entonces yo para eso necesito medir unos parámetros eléctricos que son voltaje, corriente, factor de potencia y frecuencia adicionales, pero más importante voltaje y corriente por fase. Entonces yo voy a aprovechar para medir también esas variables. Y si yo las puedo tomar y transmitirlas, también voy a tener una tendencia histórica de cómo se están comportando esas variables. En cierto momento, en fallas de equipo, es muy importante para el diagnóstico medir cómo venía la corriente de consumo y cómo estaba el voltaje en la red. ¿Sí? Eso nos va a permitir diagnosticar también sobre la falla en nuestros equipos. Entonces es muy importante también ver todas esas variables. Como les decía, el Ion 7350 es medianamente robusto, va a permitir tomar toda esta cantidad de variables. Las variables manipulables, digamos que acá son más variables análogas, ¿cierto? Estamos hablando de unas variables análogas. Ahora vamos a hablar de unas variables digitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba, en los seccionadores, por ejemplo, de las subestaciones, en los interruptores, es muy importante cuando yo le mando el comando de abrir y cerrar, saber en qué posición quedó. Entonces, la realimentación del estado digital de apertura o cierre. Eso es muy importante en el SCADA para yo saber si la orden fue ejecutada o no. Es muy importante tener eso presente. Lo mismo para el flujo de agua, las variables de corte. ¿Cómo van a estar? ¿Sí? Estas van a tener también, miren, abierto, cerrado, interruptor general. En la parte hidráulica, abierto, cerrado, válvula de corte general o válvula de corte de cada circuito. ¿Sí? Entonces es muy importante tener toda la realimentación. Estas otras variables, en lo que hace acá variables manipulables, son las que vamos a poder nosotros generar una orden sobre ese dispositivo. Entonces, el interruptor general de la subestación eléctrica, en cierto caso y por emergencia yo necesito parar todo el circuito eléctrico porque hubo un corto y un daño muy importante, muy riesgoso para la operación, pues simplemente doy el botón de abra el interruptor general y todo el parque se va a quedar sin energía. Asimismo, cada uno de los circuitos, sea por demanda, sea por seguridad, por lo que yo necesito tomar la decisión. Lo mismo en las válvulas de corte. Tengo acceso y control total sobre esa válvula de corte vía remoto. En la WLAN, también muy importante, ojo que yo estoy pensando mucho en monitorear todas las variables del parque, pero también necesito monitorear mi sistema de control. Entonces, los routers y los switch y los radios tienen la posibilidad de yo accederlos remotamente y mirar su estado. Yo también puedo sacar unos estados lógicos de cómo están ellos. En cierto momento, si a mí se me daña un radio, ¿yo a dónde voy a buscar la falla? Voy a comenzar en el parque, ¿dónde voy a comenzar a trabajar? Si mi sistema de monitoreo remoto puede tener el estado de eso y me digo ya falló el radio, pues yo inmediatamente puedo llegar puntualmente al sitio. O sea que dependiendo de la robustez de mi programación, también voy a hacer de que en el modo operativo yo pueda responder más fácil ante una falla. Bueno, en conclusiones, de lo que hablamos es muy importante para la telemetría, en la implementación de un sistema de telemetría para un sistema de esta categoría, poder yo monitorear, ¿sí? Poder monitorear y tener una realimentación de mis señales, tanto que yo envíe una orden yo pueda recibir una respuesta, que en estos sistemas de telemetría son muy eficientes para yo poder medir, ¿sí? Yo lo que busco es poder tomar unas decisiones basadas en algo que está pasando allá en el campo, ¿sí? A través de un sistema de monitoreo remoto. Bueno, entre esas otras conclusiones importantes que tenemos sobre el trabajo y la bibliografía que estamos manejando. Bueno, compañeros, espero haber sido claro con la información sobre el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias por su colaboración y atención. Feliz día.